Bueno, son las 10 de la mañana con 10 minutos y estamos en comunicación con el periodista bonaerense Mauro Camilato. Mauro, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, bien, bien. ¿Cómo andas vos? Bien, Mauro, bien. Un poco ahí, a ver, con las emociones divididas. Estábamos primero arrancando la mañana pensando que es viernes, que es el final de la semana y demás, pero claro, Ujú. un poco la realidad nos golpea, ¿no? Con estos datos que se dieron a conocer en el día de ayer. Sí, datos que, a ver, que se preveían que iban a ser de esta forma. De hecho, veíamos días anteriores del propio gobierno abriendo el paraguas al respecto, ¿no? Pero datos que son muy tristes, muy duros, porque hay que decir que estamos hablando de los números que se iban a conocer ayer del índice de pobreza e indigencia. Hay que decir que hay que retroceder 20 años para encontrar números semejantes, ¿no? Y cuando retrocedemos 20 años, tenemos que ir allí en los fatídicos comienzos del siglo XX, ¿no? En la Argentina, perdón, siglo XXI, el 2000, 2001, crisis de por medio, el estallido del país, bueno, son datos similares, ¿no? Exacto. Para tener en cuenta, ¿no? Lo cual uno le hace poner cuanto menos la piel de gallina, ¿no? Estamos en una situación política diferente, con una sociedad que todavía está paralizada de alguna forma. En aquel momento la sociedad estaba en otra situación, pero bueno, muy preocupante. El dato frío es que casi el 53% de los argentinos son pobres, o Tremendo. sea que uno de cada dos argentinos son pobres y y Chirola diría, si vamos a las estadísticas frías, Ujú. lo cual además demuestra un aumento del más del 10% con respecto a los datos finales del año pasado, ¿no? Y del fallido gobierno, datos finales del año pasado y del fallido gobierno de Alberto Fernández. Lo cual ya uno empezaría a ver que ya no hay más excusa, ¿no? Pero además de esto, además de que el índice de pobreza subió tanto, el índice de indigencia llegó al 18%, 18,1 en realidad. Increíble. Y los indigentes son aquellos que no pueden cubrir su canasta básica de alimentos, lo que cual hay 18% de los argentinos que están sufriendo pobreza. Y si seguimos desglosando los números, hay muchas cosas más que son complejas. A ver, para ser certero, de 46 millones de argentinos, 24 millones 300 son pobres. Oh, Y increíble. de ellos, 8 millones 300 no tienen el dinero para comprar su comida, o sea, son indigentes, ¿no? El dato es tremendo, porque detrás de estos datos, detrás de estos datos, de los números que muchas veces son fríos, hay personas, ¿no? Claro. Hay nombres y apellidos, hay personas que la están pasando muy mal. Digo, porque hay que dimensionar, los datos son fríos, pero hay que dimensionar que detrás de eso hay personas y personas que todos conocemos. Pero además de esto, hay un 66% de los pobres son niños. A Tremendo. ver, 66%, una cifra arrolladora. Los menores de 14 años, el 66% son pobres. Y los mayores, también se duplicó el porcentaje de mayores de 65 años en la pobreza, de que pasó del 13,2 al 29,7. Digo, Qué mientras locura. tanto hace poquito estábamos discutiendo la fórmula jubilatoria y ahí vino el veto de Milei a la, a la intención de algunos legisladores de aumentar un poquito la jubilación, ¿no? Pero el Exacto. 30% de nuestros viejos son pobres. Bueno, Increíble. y si uno sigue desglosando los datos, son tremendos, Ni hablar. tremendos. Digo, Mauro, para uno empieza a ver. sí, ni hablar. Sí. Y respecto al futuro, el panorama parece totalmente desalentador, más allá de que, bueno, la inflación esté bajando según los datos oficiales, no se ve un panorama tan bueno en los próximos meses, ¿no? Es que no alcanza con la jubilación baja, la inflación bajando. La Claro. inflación es un número más de la economía, pero el problema acá no es la inflación, sino la recesión. Digo, baja la inflación, pero la recesión va aumentando. Y al haber recesión, o sea, caída de la actividad económica, lo que sucede es que empieza a haber mayor desocupación. Que este es
el dato que hay que prestar atención en el futuro, ¿no? La desocupación de a poquito va avanzando y no fue cerca a los que pasó, bueno, por eso esto ya lo vivimos. Eh, Estábamos diciendo que los niveles de pobreza se acercan al fin de la convertibilidad, ¿no? Acá estamos en de alguna forma, el plan económico es un símil convertibilidad, ¿no? Esto de cosa de estancar el dólar, de que el dólar no aumente, pero a la vez inmovilizar la actividad económica. Todos nos recordamos lo que fue la década del 90, en donde estaba el dólar estancado, pero las fábricas cerradas. Inflación no había, pero no había actividad. Bueno, ahora está pasando algo parecido, digo, ¿no? Ojalá que los argentinos que vivimos esa época aprendamos y evitemos que esto ocurra, porque vamos a poquito hacia eso. Entonces, el número de la inflación es un número más, es una variante más de la economía, Ujú. que está atado a un montón de cosas. Eh, Hacer política económica solamente pensando en bajar la inflación es un error garrafal. Totalmente. Si mientras tanto estamos sufriendo la recesión que estamos sufriendo, ¿no? Claro. Atrasar el tipo de cambio también tiene que ver con eso. Por eso es más que preocupante y no vemos, digo, yo no sé vos, pero todos los que vemos en nuestro círculo cercano, yo lo que veo es cada vez más gente con problemas laborales, cada vez más gente que tiene complicaciones para llegar a fin de mes, Ujú. cada vez más gente que te dice la estoy pasando mal, cada vez más gente que se empieza a endeudar, que este es el otro gran síntoma de que nosotros vivimos a fines de los 90, gente que se endeuda, gente que empieza a dejar de gozar de algunos servicios básicos. Bueno, mira, yo siempre le digo a mis amigos, Sí. traten de no tener un accidente de tránsito, Uf. porque es cada vez más la gente que anda sin seguro. Claro. Digamos. La gente empieza a checar donde puede, o recurre a esos seguros que no se saben qué son. Viste que ahora en internet aparecen ofertas continuas de compañías de seguro que no las conoce nadie, que Sí, ni son hablar. completamente económicas. Entonces la gente empieza a bajar esos gastos y todo esto provoca recesión. Estamos muy complicados, pero muy Muy, complicados. muy exacto. Y no veo, o no, yo no veo un gobierno que reaccione, todo lo contrario, un gobierno que sale a decir, después de haberse conocido los números, sale a decir que esto es culpa del anterior gobierno y Claro, que no se sí. puede hacer nada. Eso te iba a preguntar yo, Sí, ¿no? Esta postura del gobierno de decir, no, la culpa es de los otros, pero claro, para mí la culpa es de todos. Sinceramente, no, sí, a ver, vamos a lo certero. Lo horroroso del anterior gobierno, y no hay duda que hay errores de políticas económicas que llevan décadas en la Argentina, ¿no? Y que en algún momento, digo, hay que hacer un mea culpa de distintos sectores de gobiernos anteriores. Eso está claro. Pero estos números, al avance exorbitante de los números de pobreza es culpa de la política económica del actual gobierno. y sí, ni Digo, hablar. hay que ser claro en eso, ¿no? Claro. Porque si no, y esto de tirar gomerazos al aire, decir, como dijo Adorni ayer, que si esto seguía con la política del gobierno anterior íbamos a llegar al 95% pobre, lo cual es una locura, es mentira y es incomprobable y es contrafáctico sobre todo, ¿no? Exacto. Adorno dijo eso, Caputo dijo algo parecido, digo, es incomprobable y contrafáctico. Ahora, lo que se está jugando acá es qué modelo de país estamos construyendo, Ujú. ¿no? Y quizás lo que está pasando es que estamos cada vez más lejos de una Argentina igualitaria, estamos cada vez más cerca de una Argentina parecida a otros países latinoamericanos que siempre tuvieron una sociedad muy dual, digamos, con gente que está gozando de beneficio económico, y lo que se llama antiguamente la clase alta y clase baja, y en el medio nada. Digo, estamos yendo hacia eso, estamos yendo hacia algo que nosotros mirábamos nuestros vecinos y nos asustaba, ¿no? Tremendo. Bueno, de hecho, habría que decir, mira, yo digo, porque uno hay que recurrir a las experiencias personales, ¿no? Claro. Yo en el verano estuve en el norte argentino, ¿no? Cuando uno ve lo que es el norte argentino, la diferencia que hay con nosotros es
Abismal. considerable, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y el norte argentino, bueno, de hecho los números de pobreza, si uno lo observa por regiones, el noreste tiene 62% de pobreza, casi 73%. Es una cifra abismal contra el 52,8 que tiene el Gran Buenos Aires, y si vamos más cercano, bueno, acá no se mide la pobreza en nuestra región exactamente, pero en el Gran Rosario, que es la región más cercana, es el 46,8, Claro, digo, para ver las diferencias. exacto. En el Gran Resistencia, cerca del Chaco, el 76%. Por Formosa Dios. 67,6. Bueno, y si vamos, Santiago del Estero 64, digo, esas son, ahí nos tenemos que mirar, Claro. porque esto que está sucediendo en el norte va a venir hacia aquí con estos números, Y ¿no? sin ni hablar. Así que la situación es por demás de compleja, y lo triste es que no veo un gobierno que esté dispuesto a reaccionar al respecto, sino simplemente echar culpa para atrás. Y no sirve para nada, ni echar culpa para atrás, ni echar culpa para adelante. Lo que sirve es empezar a ver qué política se puede hacer para cambiar esta situación. Por supuesto. Y bueno, pero igual esa estrategia de echar culpa para atrás, en algún momento se va a terminar. Y creo que está en proceso, ¿no? De finalizar esa excusa y ya la gente va a empezar a exigir. Bueno, en el día a día te encontrás con las personas que hablan respecto a la gestión y demás. Y ya un poco están cansados de echarle la culpa al otro cuando el gobierno actual está golpeando y bastante dura a la clase media, clase baja, al trabajador, a la trabajadora, a los jubilados, jubiladas. Así que ese es el panorama, Mauro, querido. Sí, a ver, yo creo que hay un proceso de desgaste muy lento, pero los procesos de desgaste van sucediendo. Por Bueno, hay supuesto. síntomas que son evidentes, ¿no? Esta cosa de, bueno, todos tenemos conocidos, amigos, o gente que hasta hace poco hablaba maravillas de Mireia y cada vez habla menos, Ujú. gente que antes discutía y ahora se esconde. Digo, acá en Venado Tuerto, no les sé la localidad de ustedes, pero acá en la localidad de Venado Tuerto, Mireia sacó una cantidad de votos increíble, casi el 80%, digo, para tener en cuenta. Entonces, era común que en las discusiones de bares o estas encontraban mucha gente que lo defendía. Yo encuentro cada vez menos gente que lo defiende. Y después hay otros síntomas a nivel macro, bueno, esto que pasó con la cadena nacional, que no la vio nadie. Hay un desgaste que es paulatino. El tema es a dónde nos va a llevar esto, ¿no? Claro. Esa es la preocupación. El desgaste va a aparecer, y no hay duda que cuando los números no sigan siendo contrarios, la cuestión va a cambiar. El gobierno se juega mucho que cree que con la baja inflación va a pasar lo mismo que en los 90, como te decía yo, que en los 90 la gente estaba contenta porque había estabilidad económica después de años de hiperinflación, Ujú. y con eso se conformaba. Me parece que ahora no va a pasar eso, que la gente tiene otra mirada.